Algo está cambiando en Progrelandia y está cambiando tanto la cosa, pero tanto, que incluso hasta La Sexta, sí, lo habéis escuchado bien, con algo de suerte, quizás incluso empiezan a enterarse de qué va la película y de las consecuencias de las políticas buenistas. Mirad este artículo. ¿Por qué Suecia ha pasado de ser uno de los países más tranquilos del mundo a ocupar el segundo lugar en esto de aquí por esto otro de aquí? ¿Por qué será? Bueno, vamos a ver el reportaje de La Sexta, insisto. Tras el ataque que ha dejado 11 muertos en una escuela de adultos. El autor se suicidó. El asesino es un vecino de 35 años que poseía un arma ilegal y que actuó en solitario. Están viendo imágenes dentro de ese colegio. Y ojo a estos datos de Suecia, porque Suecia es el segundo país del mundo con más muertes por arma por cada 100.000 habitantes. El país más violento de Europa. Es el país que encabeza el consumo de drogas también. Y detrás se apunta al crimen organizado y a una escalada de violencia que ha dejado en menos de 15 años al menos 4 ataques con armas graves o muy graves. ¿De dónde? Bueno, qué imagen más característica de un típico colegio sueco, ¿no? Bueno, la he pillado por casualidad. Os decía, ¿de dónde vendrá este problema de las bandas que tienen ahora en Suecia? ¿Lo dirá La Sexta? Escuché este reportaje hace unos días, pero sinceramente no recuerdo si aludían en algún momento a la causa o a lo que había detrás del aumento de este tipo de bandas. Pero bueno, vamos a descubrirlo. Como digo, una imagen típica de un colegio sueco que tenemos todos en la mente. En la última década la violencia no ha parado de crecer en Suecia. Jorge Vicente, ¿qué ha pasado cuando antes eran considerados un remanso de paz? Claves. Sí, el gobierno sueco marca el origen de este problema en las políticas ingenuas y pasivas contra la delincuencia y la integración que tuvo Suecia durante muchos años. Aseguran que no han vigilado a quien entraban en el país y que ahora se encuentran con una realidad muy preocupante. Primero, la macromafia. Es una de las organizaciones criminales que controlan el mercado de la droga en Europa. Se ha asentado fuertemente en el país. Meten la droga a través del puerto de Rotterdam, pero tienen una gran presencia en Suecia. Se tratan de narcos violentos que... La macromafia. Bueno, la macromafia. Vamos a ver otro artículo relacionado con esto. ¿Qué es la macromafia? La mafia marroquí, anda, qué casualidad, que opera internacionalmente y cuyo líder se ha fugado, esto de abril del 2024, en Málaga. A ver si esto no va a ser solamente algo exclusivo de Suecia. Ojo, los malabarismos que está teniendo que hacer La Sexta al tratar este tema son dignos de alabar. Han hablado de problemas de integración, de controlar o de no controlar a los que entraban en el país, pero no han nombrado en ningún momento la palabra inmigrantes o inmigración, ni siquiera migrantes, como les gusta a ellos, en ningún momento. A ver si tenemos suerte y lo dicen por lo menos una vez. Que no dudan en usar las armas cuando se ven amenazados. A eso hay que sumarle las pequeñas bandas locales de narcotraficantes, bandas despiadadas, que buscan a menores de edad para convertirlos en sicarios. Al ser menores de edad no pueden ser condenados a cadena perpetua. Les pagan hasta 80.000 euros por asesinato. Captan sus objetivos en guetos con población de origen migrante. Esto ha provocado que en Suecia existan muchos jóvenes dentro de bandas armadas, con acceso al mercado de las drogas y con muchas ganas de ganar dinero. Ya no solo se trata de delincuentes callejeros. Lo han dicho una vez en todo el reportaje. ¡Aleluya! Pero eso sí, si os fijáis el contexto en el que lo han dicho, en el que han mencionado esta palabra, es que son las víctimas. Al final ellos, pues bueno, no querían hacerlo, pero a los pobrecitos si les pones 80.000 euros encima de la mesa, pues bueno, no les queda más remedio. Claramente, son las víctimas de toda esta historia. Que buscan defender su territorio. Ahora han crecido y tienen contactos con criminales de alto nivel. El gobierno sueco asume este problema y ha reconocido que necesitará al menos 10 años para terminar con las bandas. Dice el politicucho este sueco, llevará una década erradicar el problema de las bandas. Esto es mearse encima de los suecos y decirles que tienen que aplaudir porque está lloviendo.
Por esto odian, lo he dicho muchas veces, por esto Progrelandia odia tantísimo a Nayib Bukele. Porque todos sabíamos en realidad, si no éramos medio estúpidos, que el problema de la delincuencia en cualquier país se podía arreglar. Si la delincuencia sigue campando a sus anchas por cualquier país, sea este El Salvador, Suecia o España, es simplemente porque los políticos, que son quienes tienen el monopolio de la violencia, lo permiten, ni más ni menos. Pero claro, lo que ha pasado ahora con Nayib Bukele era que algo que sabíamos cualquiera con más de una neurona, ahora tenemos el ejemplo real para demostrar lo que era obvio. Ahora tenemos el ejemplo de Nayib Bukele en El Salvador. Bukele, con muchísimo menos ejército, con muchísimos menos recursos que los que tiene Suecia, y enfrentándose a bandas 100 millones de veces más peligrosas que las que hay actualmente en Suecia, ha conseguido pacificar el país en mucho menos de un único mandato. Pero ahora te llega el... En fin, este querido progre con gafitas y te dice: por lo menos una década vais a tener que esperar, mis queridos suecos, para que resolvamos el problema de las bandas. Y el problema ni siquiera, ojo, ni siquiera es que tengan que esperar los suecos 10 años de inseguridad en su país, cuando eran uno de los países más seguros del mundo. El problema no es ese. El problema es que cuando te dan un plazo de 10 años, pues bueno, el primer año no les vas a exigir mucho, porque solo es el primero. El segundo, casi que tampoco, están empezando. El tercero y el cuarto, bueno, con que tengas alguna que otra noticia de que han atacado o han conseguido alguna victoria parcial con alguna que otra banda, pues bueno, ya te das con un canto en los dientes. En el cuarto, quinto, sexto ya habrá cambiado el gobierno seguramente. Y entonces es como que, bueno, era una década, pero ahora tenemos que empezar de nuevo porque nosotros sí que lo vamos a hacer bien, no como el político que estaba antes. Y mientras que los políticos te van dando largas y esos 10 años se convierten en 15, 20, luego en 30, al final... Pues bueno, las bandas se convierten en algo típico de Suecia. Ahí está el problema realmente. Las luchas entre bandas por el tráfico de drogas y armas es un factor clave para entender estos dos datos. Suecia ha llegado a ser el segundo país del mundo con más muertes por arma blanca y no es casual que también se haya situado como el segundo país del mundo con más muertes por sobredosis. La violencia en las calles se plasma en esta cifra, casi un tiroteo al día durante el año 2022. Ahora las mafias quieren dar todavía un paso más y buscan infiltrarse en instituciones claves del Estado, como los tribunales, la policía o las prisiones. Buscan, Joaquín, ser todavía más incontrolables. Madre mía. Gracias, Jorge. Así... Madre mía, nos dice el presentador progre, pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, ¿cómo ha llegado México a la situación con los cárteles que tiene actualmente? Este es el desarrollo natural de las bandas. Yo lo vengo diciendo mucho tiempo, esto está pasando también en España. Ojo, no solamente en Suecia. Varias bandas latinas, que tampoco se puede decir latinas, que somos, bueno, muy racistas y de extrema derecha, perdón. Varias bandas de jóvenes, así sí, como la Mara Salvatrucha, escapando del Salvador para venirse al paraíso socialista de España, explotan el caos en aeropuertos españoles para expandir su red criminal. La Policía Nacional, en un operativo de alto impacto, ha desmantelado una estructura de la MS-13 que buscaba establecerse en España. Pero bueno, aquí ya tenemos varias, no una, ni dos, ni tres, sino varias bandas criminales, varias bandas latinas establecidas. Y el proceso por el que esto es paulatino, por eso es tan peligroso. Porque cuando empiezan estas bandas a establecerse, en primer lugar, simplemente se atacan entre ellos. Normalmente tú puedes estar en el territorio de una banda que se está empezando a establecer y a ti no te va a pasar absolutamente nada. No se van a meter contigo. Se meten o tienen problemas o incluso llegan a muertes, enfrentamientos violentos, etcétera, etcétera, entre los miembros de estas bandas, pero nunca con la población local. Eso en un primer momento, en una primera fase. Luego, la situación va empeorando, empiezan a ganar fuerza y también empiezan a meterse con los vecinos. Al principio alguno que otro denuncia, porque bueno, no entiende este nuevo tipo de delincuencia que hasta hace unos años no era típica de su país, de su zona. Pero bueno, cuando pasa un poco el tiempo, se dan cuenta de que es mucho más peligroso denunciar
que callarse, que comer y callar. Y las bandas siguen y siguen creciendo y teniendo cada vez más poder. Al final se traduce todo esto en un problema que ya toda la sociedad percibe, que toda la sociedad sabe que existe, pero sobre el que no se puede hacer nada. Y los políticos te van prometiendo que sí, que lo van a atajar en algún momento. Y sigue, que es en el momento en el que está Suecia. Pero el problema sigue escalando. Y al final las bandas se meten, que es lo que están empezando a hacer ahora, en instituciones públicas, en instituciones del Estado. En los jueces, en la policía, el ejército, en la política, etcétera, etcétera. Y una vez que llegan a ese nivel de poder, ya es prácticamente imposible de luchar contra ellas. Sobre el tema de seguridad, en este caso en Estados Unidos, cambiamos un poco de chip y nos vamos al tema de seguridad en los colegios. Una chica le preguntaba a Charlie Kirk qué pensaba él sobre el control de armas y el problema que están teniendo, bueno, con lo que ya sabéis, en los colegios en Estados Unidos. Le decía a ella concretamente, si no cree que el problema es que no hay suficientes controles a la hora de que una persona compre un arma. La respuesta que le da y el diálogo que tienen es brillante. En serio, no os lo perdáis. Está en inglés, pero con los subtítulos abajo. Mirad. Kirk, I'm a student here, and I really appreciate you being here today to speak with us. I care a lot about protecting children and know that you value life as well. I understand that mental health and drug issues are a big part of the violence that we see every day in America. And I know that there's no black and white solution, but wouldn't implementing stronger background checks, especially for high-powered weapons like AK-47s, be a more reasonable and effective step to prevent school shootings and protect the children? Sure, fine. Para quien no esté entendiendo el inglés o no lo haya podido estar leyendo, la chica le está preguntando sobre el problema en las aulas y si no cree que una de las soluciones sería aumentar los controles a la hora de que una persona pueda comprar un arma. So first of all, it is very difficult to purchase an AK-47. You're probably talking about an AR-15. That's probably what you're talking about, which is not an AK-47. We do have those background checks in a lot of states. I do have to ask. Por cierto, el diálogo que van a tener ambos, yo no sé si esta chica será progre, charo, quizás no me lo parece, simplemente quizás, no lo sé, esté solamente preocupada genuinamente por este tema. El diálogo que tienen es brillante a nivel de respeto. La chica le ha preguntado sobre un arma en concreto. Obviamente se estaba equivocando de ese arma porque comprar ese tipo de arma es muy complicado. Y él le ha respondido con educación que, oye, seguramente te estás equivocando, no te estabas refiriendo a esta, sino a esta otra arma. Y ahora va a responderle. Do you feel safe in California walking the streets at night in Los Angeles as a woman? It depends which area. How about right near the downtown convention center? Not necessarily, no. So remember, our goal is a safe society. So just stricter gun laws does not always equal a safer society. That's just number one. Yeah, And Ahora le acaba de dar un argumento brillante. Le ha preguntado, mira, tú cuando vas caminando por las calles de California, ¿te sientes más segura? Y ella le ha respondido, bueno, depende del lugar, depende de la zona. Él le ha nombrado una zona en concreto y ella ha admitido que no se siente segura caminando por esas calles. A lo que él le ha respondido, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que buscar es tener una sociedad más segura. Y un mayor control sobre las armas no siempre tiene ese efecto. Es decir, le está poniendo el ejemplo de en uno de los estados donde más restrictiva es la compra de armas. Y le está demostrando que ella no se siente segura caminando por las calles de un lugar que restringe mucho más la compra de armas. That's what I said. That's why I said that. I know that mental health is a big issue. Huge. But for instance, I have a 10-year-old little sister, and every day my parents stress about sending her to school for what could happen to her. So it's a real question. Let me ask you, does that school... Ella le ha dicho que se preocupa, y por eso creo que es una preocupación sincera, porque tiene una hermana de 10 años y que sus padres se estresan cada vez que ella tiene que ir al colegio. have an armed guard? I'm not entirely That's sure. why you're stressing. That's a fair point. Why do we protect our banks, our airports, and our sports stadiums with people with guns, but not our schools? I think that's a fair point, and that And I'm not discounting, the background check thing, but it's incredible.
De verdad, no sé si a vosotros os está pasando lo mismo, pero a mí personalmente me está encantando la forma en la que están debatiendo y charlando estas dos personas. Él le acaba de preguntar que si tienen guardias armados en el colegio. Ella le ha respondido que seguramente no, que no lo sabe. Y él le ha dicho, por eso es por lo que te estresas cuando tu hermana va al colegio. ¿Cuál es el sentido, continuaba diciendo, de tener hombres armados protegiendo los bancos, los aeropuertos, cosas así, pero no protegiendo las escuelas? Y ella ha admitido que es un punto interesante, a lo que él le ha respondido, oye, te estoy diciendo esto, pero tampoco estoy negando lo de que el control de a quién le vendes armas sea importante. Moral perversion. You can't get in a Dodger Stadium without seeing 50 cop cars and people with guns everywhere. You can't go to LAX without going through basically a demilitarized zone. But you could go into a local Long Beach elementary school and we decide to not protect our kids. So we protect our airplanes and our sports teams, but we don't protect our own children. And so you care about protecting children. I think that we should basically lock down these schools. People say, oh, I don't want our schools to be militarized. Well, then you don't want to protect our kids? You don't think you want your money to be protected at your bank? You want the payday lender to be protected, but you don't want your own children to be protected. So that's my number one solution to all that. And then I would... Aquí vuelvo a incidir sobre lo mismo, sobre que no tiene sentido que estén protegiendo, por ejemplo, equipos de fútbol, aeropuertos, pero que no puedan proteger colegios y que mucha gente, ironizaba sobre esto, se quejaría diciendo que no quieren tener las escuelas militarizadas, a lo que él responde que entonces no quieres proteger realmente a tus niños. Y yo, aquí no sé si lo llegan a hablar o no, pero quizás una de las cosas más impactantes de tener guardias armados en un colegio sea que ese guardia eventualmente ante uno de estos ataques va a tener que disparar o va a tener que actuar probablemente para acabar con la vida de uno de esos menores. Ojo, que no estoy diciendo que no sea lo mejor. Yo, de hecho, pienso como él. Estoy en su línea de pensamiento. Pero estoy seguro que a muchísima gente, sobre todo de izquierdas, poner un guardia armado en un colegio, pues bueno, no estarían demasiado de acuerdo. And on to it. Listen, a lot of mental health problems. I have a different view. I think gun ownership is a right, not a privilege. And I don't think the government should get in the way of our right to be able to own firearms. So what do you think that do you think that the government... Y ahora acaba de decir que él piensa que poseer un arma es un derecho, como está en la Constitución estadounidense, y no un privilegio. should get involved in like adding armed guards to schools, or Yes. why isn't this more talked about? Because I Oh, feel like in other states it is. Gavin Newsom would refuse to do this, of course. But in other states, after big school shootings, they have police officers parked outside. And in fact, school resource officers with guns have shown to prevent school shootings, limit school shootings, or even intervene before the school shooting happens. And it's going to show that these awful tragedies go from maybe 1 or 2 students dying, which is horrific, which it could have been 30 or 40 students dying, right? And so, again, at the fundamental core of it, which is your astute observation, almost every single case of these school shootings, there are some exceptions. They get the guns from their parents. It's also these kids that are in a very, very dark and troubled place. And almost always there's warning, there's troubling signs, there are issues ahead of time that are ignored. okay. Thank you so much. God bless you. Thank you. La interacción entre ambos terminaba con la chica preguntándole si este era el punto, si esta era la solución realmente, ¿por qué no se hablaba más de todo esto? A lo que él le ha dicho que sí, que depende del estado, que obviamente en estados progres no se va a hablar de esta solución, pero que en otros estados, principalmente cuando han sufrido este tipo de desgracias, sí que estacionan coches de policía fuera de los colegios y que se ha demostrado como una medida efectiva. Que sí, que los problemas de salud, obviamente, también son importantes, que estos niños en muchas ocasiones obtienen las armas de sus padres y que también habría que hablar de eso, pero en cualquier caso me ha parecido que la chica, no como muchas ocasiones salen en este tipo de vídeos, no es para nada así de extrema izquierda, ultra progre, etcétera, etcétera, sino que simplemente tiene una hermana pequeña de 10 años y está preocupada por un problema al que la izquierda le da muchas vueltas, pero no aporta ninguna solución real. Una solución que Charlie en 4 minutos se la acaba de dar y por lo que parece a la chica le ha convencido. En fin, que con un poquito de suerte la sexta, como veíamos al inicio, empieza a despertar, pero poco a poco, no la presionemos. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.